Hoy algo está pasando en el mundo. Hoy algo está pasando en Colombia. Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro. Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez. Bajo la dirección general de Miguel Posada Samper. Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, domingos 11 de la mañana y con repetición a las 20 horas. Realidades, que la primera víctima no sea la verdad. Señoras y señores, un feliz domingo para todos ustedes. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Como cada 8 días, análisis y mucha reflexión de los temas de la actualidad nacional e internacional a través de la cadena RCN de Colombia y obviamente del sistema de emisoras Radio Red. Me acompaña en la presentación, como es habitual, nuestro productor Jefferson Alabado. Un abrazo grande para él y obviamente para todos ustedes que nos acompañan en esta cita. Entremos en materia. Una aventura autoritaria. ¿Qué se necesita para esto? Dinero, poder. Hoy veremos si esto es posible. ¿En la carrera al poder será que todo se vale? En la actualidad del conflicto, la columnista María Anastasia O'Grady de The Wall Street Journal publica un artículo bastante interesante titulado Negociaciones diabólicas en Colombia. Bastante, pero bastante interesante, como les decía, este artículo que hoy vamos a analizar con nuestros profesionales, que tiene que ver con los diálogos de La Habana. ¿Se acaba el tiempo? ¿Se está acabando la credibilidad? Este y otros temas son apartes del contenido del artículo de María Anastasia. Históricamente, ¿qué están logrando las FARC?, se pregunta ella. El artículo también nos ilustra, un poquito acerca de lo que está pasando en Colombia, de lo que pasa en La Habana, e ilustra también a la comunidad internacional de lo que está pasando precisamente en esa mesa de negociaciones. ¿Cuánto puede costar la negociación de La Habana?, nos preguntamos, para el PIB de nuestro país. Y a propósito, esta semana un tema bastante importante, tema obligado por demás, la suspensión de las fumigaciones con glifosato, el tema que levanta ampolla. ¿Serán los costos de la aspersión los que tienen esto? ¿Serán solo los efectos nocivos para la salud? ¿Quiénes tienen intereses en todo esto?, nos preguntamos nosotros. Bueno, dejemos esto ahí y vamos a darle un vistazo al continente, vamos a América. Hay un libro bastante interesante publicado en Venezuela que se llama Boomerang Chávez. Es un libro que nos deja entrever el rumbo del socialismo del siglo XXI. Y vaya que sí es bueno este libro. Recomendado, definitivamente muy, pero muy recomendado. Las relaciones entre el señor Chávez, las FARC y otras cositas que les vamos a contar el día de hoy. Tiene unas revelaciones acerca del narcotráfico y bueno, en fin, los quiero invitar para que nos acompañen porque hoy tenemos un programa bastante, pero bastante interesante, donde ustedes me imagino que van a tomar atenta nota. Este y otros temas les estaremos desarrollando. Los invito para que nos acompañen a través también de nuestras redes sociales. Sin más preámbulo, bienvenidos a Realidades. En Realidades, el editorial de la semana. Para llegar a una dictadura, hoy en día no se requiere de un golpe militar. Esos eran esquemas del pasado. Hoy se logran llegando a la presidencia con un programa atractivo, aunque sea falso, y desde allí controlando todos los poderes públicos. Hace ya varios años, recién posesionado, lo decía Evo Morales cuando le preguntaron cómo se sentía habiendo asumido el poder. ¿El poder?, preguntó. No, aún no estamos en el poder. Lo estaremos cuando tengamos el control del Congreso y las Cortes. Ese escenario descrito por Evo Morales es, ni más ni menos, una dictadura de las que ya proliferan en el continente, incluyendo a Bolivia. Por estos días, el presidente colombiano ha demostrado cómo él puede pasar por encima de las leyes. Si su discurso es el adecuado y se sintoniza con los intereses de la izquierda, no será criticado por la gran prensa. El poder presidencial ha aumentado paralelamente con la ambición del mandatario, quien ha utilizado la capacidad corruptora del dinero y así se ha apoderado de todos los poderes públicos, inclusive de la prensa, atiborrada de propaganda oficial. Hoy, el único que le estorba
y por ello se conspira para sacarlo del cargo es el Procurador General de la Nación. Entre las actuaciones con las que ha demostrado que puede pasar por encima de la Constitución y de las leyes está el hundimiento de la anterior reforma constitucional a la justicia, la cual, una vez aprobada, como sucedió, se debía aplicar. Una reforma constitucional no puede ser objetada por el presidente, como sí ocurre con las leyes. Ni un presidente ni el Congreso tenían las facultades para derogar la reforma ya aprobada, lo cual demuestra claramente un abuso de poder con la complicidad de la Corte Constitucional. Reformar la Constitución para favorecer sus cálculos políticos es otra demostración de abuso del presidente, Congreso y Corte Constitucional incluidos. Lo vemos modificándola para permitir que los referendos pudieran coincidir con otro tipo de elecciones, lo que antes estaba prohibido, porque calculaban que un referendo donde se tratara de ofrecer impunidad a las FARC no pasaría el escrutinio popular. En vista de que la Comisión de Acusaciones jamás resuelve ninguno de los casos que le llegan, surgieron fórmulas para reemplazarla, como una comisión de aforados, supuestamente con herramientas que le permiten ser eficaz. El presidente espera que le den el poder de nombrar a los magistrados que la integrarían. En la práctica estaría nombrando a sus propios jueces y, lo más grave, a los jueces de sus opositores para poder continuar con la perversa persecución judicial contra la oposición. Por ejemplo, los jueces amigos de Santos juzgarían al expresidente Uribe. ¿Será que se va a cumplir el sueño de sus enemigos, los de Uribe, de verlo en la cárcel? Para completar el poder omnímodo, han propuesto una ley habilitante. Sin importar qué nombre le pongan, quieren que el presidente tenga plenos poderes para reformar la Constitución al mejor estilo chavista y así poder imponer las reformas que sean necesarias con las que se materializará la aceptación a las condiciones que ha impuesto las FARC para firmar la paz. Otra vez, como casi todo, el gobierno lanza la idea, la opinión pública la rechaza y posteriormente sale el ministro de Gobierno y dice que entendimos mal, que no es así. Pero luego sale el fiscal a apoyar la iniciativa y nuevamente empieza este ciclo. Es un juego de ablandamiento de la opinión pública, que al final estará tan confundida que no se enterará de lo que finalmente sucedió. Claro que sucederá. El presidente, en su referendo bien ambiguo, se arrogará el poder de ajustar la Constitución reemplazando al Congreso y engañando al constituyente primario, el pueblo. Pero ahí no para todo. En su carrera por el poder absoluto se intimida a todos los que puedan ser un peligro. A la oposición se le persigue y encarcela, a los gremios se les amenaza y a los militares se les intimida con investigaciones, no importa qué tan falsas puedan ser. Como ejemplo de la persecución contra la oposición está el encarcelamiento de Luis Alfredo Ramos por parte de la Corte Suprema de Justicia con los testimonios de testigos que después resultaron falsos, o el montaje jurídico contra Óscar Iván Zuluaga con el que lograron atajar su aspiración a la presidencia de la República. En este propósito, naturalmente, fue pieza clave el dominio que el presidente tiene sobre el Consejo Nacional Electoral, que hizo hasta lo imposible por atajar al Partido Centro Democrático. En estos días, Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, en una reunión gremial solicitaba el apoyo al proceso de paz de parte de los empresarios. Pero por si tenían dudas, les dijo que había más de 14.000 procesos contra ellos por supuestos vínculos con paramilitares. Y en una grotesca amenaza velada, como quien advierte, el que no apoye el proceso terminará en la cárcel. Buena tenaza se han inventado. Podemos imaginarnos que la mayor parte de los investigados son los ganaderos que tuvieron que pagar vacunas tanto a la guerrilla como a los paramilitares. Ellos sí, los ganaderos, son las víctimas de una violencia culpa de la inoperancia del Estado. Y la más eficaz de las tenazas la han aplicado contra militares. No importa si están retirados. El que se exprese en contra del proceso de paz o quien sea crítico de las órdenes del presidente
entrará en la lista de los investigados y no importa si son o no inocentes. Hay muchos casos de muestra, serán condenados si esa es la orden. Están en manos de la Fiscalía. Para eso previamente abolieron el fuero militar. Echarán mano de testigos falsos ya de uso cotidiano con la asesoría de expertos en montajes como cierto senador que se la pasa recorriendo cárceles en busca de testimonios pagados contra militares y políticos. ¿A qué se les parece? Para Realidades, Jaime Eduardo Botero Gómez. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 50 años de conflicto en Colombia merecen un análisis profundo con Carlos Sierra Galindo. La periodista del Wall Street Journal de Estados Unidos, María Anastasia O'Grady, publicó esta semana en ese prestigioso diario estadounidense un artículo que se llama Las negociaciones diabólicas en Colombia. Esta periodista, María Anastasia O'Grady, ha visitado varias veces el país. Incluso hemos tenido el gusto de contar con su presencia acá en Realidades, y es un artículo muy interesante el que ella publica esta semana que queremos compartir y comentar para nuestros oyentes. El artículo comienza mencionando el tema de lo que ella llama la ejecución de 11 soldados colombianos por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y dice que eso se está convirtiendo en un momento que va a definir para el presidente Santos el tema de los diálogos o de las conversaciones que lleva en La Habana con las FARC. Dice que éstas se han polarizado en este país, que antes estaba unido en contra de las FARC, y hoy en día hay unos que están muy adversos a las FARC, pero hay otros que ven con cierta esperanza gracias a lo que el gobierno ha publicado, lo que está sucediendo en La Habana. Aquellos que ven los diálogos de La Habana con una perspectiva negativa, lo ven como la sumisión de su comandante en jefe a la guerrilla. Precisamente basados en que hace poco, en la carrera que se hizo en Bogotá en honor a los héroes militares, el presidente tuvo que enfrentar una ola de abucheos. María Anastasia O'Grady continúa analizando la situación de los diálogos en La Habana. Dice que el presidente inicialmente había buscado poderes especiales para cerrar un acuerdo con las FARC sin que el Congreso o el público pudieran aprobarlo. Sin embargo, ella afirma que el gobierno negó luego de estos rumores. Dice que al presidente se le está acabando el tiempo y la credibilidad. Menciona un episodio complicado cuando hace una semana el presidente liberó un barco chino que transportaba un arsenal que no estaba declarado. Este arsenal, según dicen los medios de comunicación, contenía 100 toneladas de pólvora, 2,5 millones de detonadores para balas y 3,000 proyectiles de artillería, entre otras cosas. O sea, un material muy valioso para las guerrillas de Colombia. Este buque, una vez que fue liberado, continuó rumbo hacia Cuba. Se pregunta la periodista por qué la documentación que tenía el buque era falsa y por qué el gobierno colombiano no dice qué estaba tratando de desembarcar esta embarcación en Colombia. Agrega ella que los rebeldes de las FARC no están dispuestos a negociar, que según ella dicen que no irán a la cárcel por sus atrocidades, que es algo que ellos ya desde La Habana han mencionado en repetidas ocasiones, que tampoco van a entregar las armas y que no van a renunciar a la riqueza y a las tierras que adquirieron gracias a sus fusiles. Es importante destacar que en los periódicos estadounidenses como este tan importante, el Wall Street Journal, ya se publica la situación de los diálogos de La Habana en cuanto a la situación del conflicto colombiano con mucha claridad y de la misma manera como se discuten estos temas aquí en Colombia.
los estadounidenses ya tienen una visión muy similar a la que hay en Colombia sobre esto que sucede en La Habana. Dice la periodista, Santos parece decidido a brindarles la legitimidad social y legal que necesitan para entrar a la política. Ha permitido que el proceso se alargue, pese a prometer que no lo haría, y ha buscado nuevas interpretaciones de la palabra impunidad para ayudar a los miembros de las FARC a evitar la cárcel. Agrega ella que la definición del tema del delito político, que lo ha manejado el gobierno como algo que debería ser ampliado, de manera que se incluyan allí en estos delitos, en los delitos políticos, el tráfico de drogas, para que los narcoterroristas de las FARC tengan cercana la posibilidad de llegar al Congreso. Ella cuenta que el fiscal Eduardo Montealegre, en el anuncio que hace de 22 generales que tiene bajo investigación, según su concepto, se trata de una conspiración institucionalizada, porque de acuerdo a investigaciones que ella ha realizado anteriormente, tiene conocimiento de que hay testimonios falsos contra altos mandos militares, que estos testimonios son generados por las FARC, por facciones rebeldes, y además que abundan en tribunales colombianos testimonios de este tipo, falsos testigos, que son los que tienen hoy en día esta situación de amenaza contra estos 22 generales. Dice la periodista María Anastasia O'Grady, hay una creciente sensación de que las Fuerzas Armadas están siendo abandonadas para que Santos pueda cerrar su acuerdo de paz. Más adelante en su artículo comenta que el cese unilateral de fuego que decretaron las FARC fue en cierta forma una trampa diseñada para producir una circunstancia de debilidad. Dice ella que eso efectivamente sucedió. Los soldados fueron tomados con la guardia abajo, asesinados en medio de una noche mientras dormían. Termina su artículo la periodista diciendo, increíblemente, Santos dice que esta barbaridad y la duplicidad de las FARC muestran la importancia de sus negociaciones. Buena parte del país no está de acuerdo con esta situación. Hay que destacar nuevamente que esto nos refleja que los diarios en Estados Unidos y la opinión internacional también maneja un lenguaje con relación al tema de los diálogos de La Habana, que es el mismo que hemos comentado aquí en varias ocasiones, con relación a la poca credibilidad que tienen los diálogos, con relación a la desconfianza que existe sobre la calificación de los delitos políticos, en los cuales el gobierno ha mencionado que incluiría el narcotráfico, y bueno, otra serie de detalles que hemos analizado con detenimiento aquí en este programa anteriormente. Efectivamente, las FARC son una organización de corte marxismo, con el marxismo y el leninismo combinado, donde se fundamenta y a su vez se caracteriza por una radicalización en el método, en el discurso y demás. ¿Esto qué implica? Que la aceptación de culpas y la aceptación de concesiones que le coloque el Estado en el marco de una negociación, si no satisfacen las creencias de las FARC, son muy difíciles de llegar a cumplir, en el entendido que las FARC han manifestado que no van a pagar ni un solo día de cárcel. Ya el ELN en estos días que Gavino emitió una entrevista dijo que ningún guerrillero entra a un proceso de paz para llevarse a cabo un proceso de sometimiento a la justicia o para ir a la cárcel. Estos son imperativos que tiene a la orden del día las FARC. Esta semana hubo 2 apoyos concretos del uribismo al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, toda vez que este último se retractó frente a lo que es dialogar para el cese bilateral y sobre el tema de la cárcel para los miembros de las FARC. O sea, vimos un apoyo que muchos empiezan a hacer interpretaciones, que ya hay acercamientos entre el gobierno y el uribismo, pero hay que tener en cuenta que lo que hizo el uribismo en cabeza del expresidente Álvaro Uribe
es un imperativo ético en el marco de una democracia. Es que no se trata de hacer oposición, porque el que está en el poder no me gusta si tenga buenas ideas, le hago oposición. Esos son los mamertos, como lo hemos dicho acá, los mamertos hacen oposición hasta lo más, nunca les gusta absolutamente nada. Una clara manifestación de cómo el presidente Uribe, a través de su Centro Democrático, ha hecho oposición y ha apoyado posturas del gobierno en temas que coinciden. Es el tema de la reforma a la salud, donde un pronunciamiento conjunto con el ministro Alejandro Gaviria y el presidente Uribe. Yo creo que la oposición fundamentada en una crítica constructiva, esa es la posición de toda democracia y pues es la que se está viendo en Colombia, concretamente con Centro Democrático. Pero doctor Miguel, aclaremos, el presidente Santos dijo que los miembros de las FARC deberían pagar cárcel. Y además dijo que no habría cese bilateral. Y entonces Uribe apoyó esa posición. Por supuesto que sí. Con las características que tú estás comentando. No es hacer oposición por hacer oposición, es hacer oposición a los temas que no convienen. Sin embargo, parece ser que el presidente Santos, ya posteriormente a eso, ha empezado otra vez a hablar de ambiguamente, con sus ambigüedades. O sea que ese cuento, un poco lo que yo decía en el editorial, es un juego en que el presidente dice una cosa, después lo desmienten, vuelven y lo dicen, lo desmienten y van ablandando la opinión con unos temas que es increíble, la mentira. El que tiene afán de firmar la paz, efectivamente, es el gobierno nacional. Las FARC no tienen ningún afán de firmar la paz. Las FARC se han tomado en serio esa estrategia de guerra de guerrillas, que pasa el tiempo, caen los comandantes, mueren, y con el pasar del tiempo el discurso de las FARC es realmente el mismo. Las FARC no tiene presión de tiempo en cuanto a cálculos políticos, electorales. Las FARC no tienen vigencia, digamos, en su periodo criminal. O sea, si se acaba el proceso de paz en el día de hoy, para las FARC ya hay una ganancia muy importante porque recuperó espacios públicos. En el gobierno de Álvaro Uribe nunca vimos una rueda de prensa por parte de un comandante de las FARC o cosa parecida. Vimos entrevistas clandestinas por periodistas, algunos colombianos, otros foráneos que más o menos tenían como identidad con las FARC, pero nunca se llevó a cabo ese espacio de nivelación. Ya con el proceso de paz, las FARC adquirieron como la categoría ante la comunidad internacional como un par del Estado colombiano que necesita efectivamente dialogar. Son las FARC quienes no tienen afán en este proceso de paz. Con un agravante, es que como consecuencia de los diálogos se generó esa avalancha de comisiones de la verdad, de comisiones históricas, de escritores sobre la historia del conflicto, de investigadores sobre lo que ha sido el conflicto en Colombia. Y obviamente ya conocemos la tendencia de muchos de ellos. Infortunadamente lo que va a suceder, que ese es otro logro gigantesco de las FARC en este periodo de casi 4 años que llevan los diálogos, es lograr que la historia se escriba de acuerdo a lo que ellos consideran necesario. Y las FARC saben manejar perfectamente el lenguaje para la opinión que no conoce el contexto colombiano. Cuando se instalaron estos diálogos, el presidente Santos dijo que no demoraría más de 18 meses, que sería una negociación express. Las FARC en principio dijeron que sí podía ser un proceso rápido, pero cuando fue pasando el tiempo, las FARC dijeron que son tan graves los problemas de Colombia que resolver medio siglo de conflicto armado no se podía en 18 meses, y la comunidad internacional, que no conoce a fondo la coyuntura, que no conoce a fondo la barbarie de las FARC, la masacre de campesinos y demás, y todo el daño fratricida que ha dejado las FARC a lo largo de estos años de confrontación con la comunidad, porque la guerra de las FARC no es solamente con el Estado, no es solamente con el ejército, sino es con la población civil, como ya lo hemos documentado. Pero fíjese usted lo importante que son los artículos como el que analizamos hace unos minutos de la periodista del Wall Street Journal, María Anastasia O'Grady. Está muy bien documentado. Claro, pero además ilustra a la comunidad internacional sobre la verdadera situación de lo que está pasando en La Habana y lo que está realmente persiguiendo las FARC y lo que está concediendo el gobierno en el marco de los diálogos con esta guerrilla. Ella pues ha conocido la situación colombiana, la ha investigado, ha estado en Colombia
y pues por lo que ella nos ha ilustrado. Y ha tenido fuentes directas. Ella entrevistó al presidente Juan Manuel Santos no hace mucho, ¿no? Y ella ha entrevistado incluso a importantes personalidades de la política, de la economía, de la fuerza pública, y obviamente pues se ha llevado una imagen global muy objetiva de lo que sucede en Colombia y lo que estamos viendo como reflejo de los diálogos de La Habana, y es lo que ella escribe en su artículo. O sea que ya la comunidad internacional afortunadamente comienza a ver un poco la realidad de estos diálogos y a advertir también a otros miembros de esa comunidad internacional lo que realmente está sucediendo, porque ya no son solamente las noticias que llegan de Colombia, sino que allá también se está publicando, ¿no? Por supuesto, y la atención es tal que efectivamente, como lo veníamos indicando, el afán de negociar, de llegar a un acuerdo, es del gobierno nacional y no de las FARC. Por ese concepto de guerra de guerrillas, de que pasa el tiempo, caen los comandantes, hay alternancia en el mando de las FARC, pero el discurso de las FARC sigue siendo el mismo. ¿O notan ustedes alguna diferencia entre el discurso de las FARC hoy día al del Caguán, al de Casaverde, al de la Uribe? Sigue siendo exactamente el mismo. Eso que usted comenta, doctor Miguel, sobre el tema de los costos que puede tener en términos del Producto Interno Bruto y lo que puede costar para el país la negociación con las FARC. Fíjese usted que algunos observadores estiman que solamente el primer punto de la agenda que se ha conversado allá en La Habana puede costar 0.6% del PIB anual. O sea, entre 4.8 y 5 billones de pesos. Si a esto le sumamos los 8 billones, de los cuales se tiene conocimiento que hay faltante en la economía colombiana, pues tendríamos 12 o 13 billones de pesos anuales de faltante, digamos, de déficit que tendría el país, que es una cifra realmente grande, es gigantesca, podríamos decir, para la situación colombiana. Eso teniendo en cuenta también que los sectores estratégicos como el petróleo reflejan unas caídas muy preocupantes también, el 82% de reducción en la exploración y un 92% en la exploración sísmica, o sea, aquella que se hace antes de la exploración en terreno, ya en perforaciones. La Asociación Colombiana del Petróleo dice que la mitad de las compañías petroleras están pensando irse del país. Esa es más o menos la situación colombiana en la que tenemos unas propuestas y unas concesiones a la guerrilla que indudablemente no hay cómo financiar. Lo que tenemos ahorita es un déficit. Imagínense que el déficit en la cuenta corriente puede llegar a ser un 5, incluso un 6%. Por encima del 3% se considera que ya es preocupante. La inflación en el 2013, para el periodo de los 12 meses cumplidos a abril, era de cerca del 1,94%, y en el último periodo, en los 12 meses corridos de abril del 2015 hacia atrás, está en más del 4.5%. O sea, las cifras no son para nada alentadoras y enfrentamos unas ofertas, unas propuestas, unas concesiones que hace el gobierno a la guerrilla de las FARC que indudablemente no hay cómo financiar. Bueno, vamos a una breve pausa y en minutos regresamos en Realidades para continuar con la actualidad de lo que sucede en el país y en América. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. Continuamos en Realidades con la actualidad del conflicto. Doctor Sierra, ¿le parece oportuno que hablemos pues estábamos hablando de las FARC, que hablemos ahora de la suspensión de las fumigaciones con glifosato que ha propuesto el ministro de Salud, aparentemente con la autorización del presidente, y que ha generado algunos contrapunteos, porque el ministro de Defensa ha dicho que no se pueden suspender las fumigaciones con glifosato. Recordemos que en Colombia hemos fumigado, o sea, los cultivos de arroz se fumigan con Roundup, que es a base de glifosato, y llevamos 40 años fumigando cultivos de arroz y otros, en las zonas cafeteras, todo. Hoy en día entonces salen a decir que eso es dañino para la salud. Acuérdese usted, por ejemplo, del conflicto que hubo en el gobierno Uribe con el presidente Rafael Correa, que finalmente le dieron gusto y dejaron una franja de 10 kilómetros a lo largo de la frontera con Ecuador sin fumigaciones, pero pues era una frontera intensiva en cocaína. Yo creo que ese es un tema de actualidad que usted sé que está más preparado que yo para tratar. Sí, precisamente los argumentos que esgrime el ministro y aquellos que sostienen que se debe suspender las fumigaciones con glifosato tienen que ver con los costos de las aspersiones, porque según esta posición dicen que la efectividad de la aspersión es muy baja, que solamente se pueden erradicar 0.035 hectáreas cultivadas en coca por cada hectárea en la cual se aplica la aspersión con glifosato. Esto pues indudablemente es una efectividad muy baja, pero la verdad es que... pero serán cifras de este gobierno, porque si usted escuchó esta semana al exministro Fernando Londoño, que tiene el programa de radio vecino al nuestro, él explicó cómo en el gobierno de Uribe al inicio había más de 140.000 hectáreas cultivadas de cocaína, pues de la mata de coca realmente, y con un plan de fumigaciones que se inició, la llevaron a 70.000 en cuestión de un año, de tal manera que pues son cifras que, claro, uno nunca sustentan las cifras cuando se trata de hacer. Sí, no es clara la manera en la que se calculó esta cifra de 0.035 hectáreas erradicadas por cada una de las que se fumiga con glifosato. La verdad es que, como dice usted, la estadística anterior, pues arroja unos resultados completamente distintos. Pero hay otro tema sobre el cual no hay mucha claridad y tiene que ver también con lo que usted decía al comienzo, y es que los cultivos de arroz y muchos otros cultivos en el país se fumigan con este tipo de químico. Entonces, incluso hay autoridades estadounidenses que se han cuestionado cómo es que en Colombia se va a prohibir la fumigación con glifosato para la coca, pero se va a permitir para otro tipo de cultivos. Entonces, eso lo que querría decir es que el gobierno quiere evitar que los que trabajan en cultivos de coca se enfermen, si es que acaso el glifosato tuviera algún efecto sobre la salud, pero no le interesa que los que trabajan en cultivos de arroz se enfermen. O sea, eso es realmente una contradicción muy grande. No, pero imagínese el consumo. O sea, es que digamos que puede que el trabajador que esté en contacto con el glifosato, que es lo que se alega, tiene un problema de salubridad. Pero entonces, ¿qué diremos de los que consumimos el arroz producido en Colombia? O sea, no tiene sentido. ¿No será que esta es una solicitud de las FARC, doctor Sierra? Pues esa es una percepción que tienen muchos observadores en el país. Es demasiado coincidencial que preciso en este momento en el cual el gobierno está en un tire y afloje con las FARC en La Habana sobre ciertos temas importantes de la seguridad y de
de la vida del país, se trate este tema de las fumigaciones, que tradicionalmente pues, han sido una solución importante en contra de los cultivos de coca principalmente. Estos efectos sobre la salud toda la vida han sido cuestionados, el hecho de que el glifosato produzca efectos negativos. Yo recuerdo haber visto publicadas en algunos medios de comunicación imágenes de los directores de la policía para el tema de la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico, parados debajo del avión de fumigación en el momento en el que éste pasa por encima de un cultivo asperjando el químico. Entonces, pues se pregunta uno, bueno, si efectivamente es tan dañino y tan nocivo para la salud, ¿cómo es que las autoridades de la policía se atreven a meterse debajo del avión de fumigación simplemente para que les tomen una foto y salga en los periódicos? No, la verdad es que ellos afirman con el conocimiento de causa requerido que los efectos sobre la salud no son lo que se ha querido vender a la opinión pública. También pues hay argumentos tan cuestionables como por ejemplo que aquellas zonas que han sido fumigadas con glifosato han tenido efectos negativos por parte de sus pobladores con relación a la confianza en las instituciones del Estado. Pues eso es bastante obvio. Si hay una región del país en donde los cultivos de coca son pues muy comunes y proliferan por todas partes, y la gran mayoría de pobladores de estas regiones viven de eso, pues indudablemente cuando el gobierno decide fumigar estas regiones, pues va a encontrar una pérdida de la confianza o de la opinión favorable por parte de estos pobladores. Esto es bastante lógico. No suena razonable como argumento para sostener que se deben terminar las fumigaciones. Hay un concepto, como usted menciona, que se está generalizando cada día más con relación a que esto debe ser necesariamente una exigencia por parte del narcotráfico, de los narcoterroristas de las FARC desde La Habana. Las fumigaciones con glifosato como política antidrogas en el marco de cooperación internacional de lucha contra las drogas entre Colombia y los Estados Unidos más o menos se remontan hacia 1996 en el gobierno de Ernesto Samper. Esto venía acompañado de un programa que se llamaba el Plan T, donde pues se les sustituía a los campesinos los cultivos ilícitos, se les daba un subsidio o también acompañados y amortiguados por créditos para que dejaran la actividad de la coca y sembraran plátano y otro tipo de productos agrícolas. El tema del glifosato ha sido tan efectivo para la lucha contra las drogas que hay que tener en cuenta que el glifosato no acaba 100% la producción de las drogas, no esteriliza completamente la tierra. Esa era una de las quejas que hacían algunos campesinos, algunas organizaciones que han estado en contra de esta medida, que la tierra ya no sirve para sembrar absolutamente nada después de que se fumiga. No, eso no es cierto. Lo que ocurre en cuanto al glifosato en el marco hacia los cultivos ilícitos es que finalmente logra, pues no sé si el término correcto sea envenenar, pero sí de alguna manera mitiga la producción de los cultivos ilícitos y esteriliza parcialmente la tierra para ese tipo de cultivo, pero insistimos, parcialmente, es decir, que si la fumigación con glifosato no se sujeta a periodos y algunas frecuencias, pues nuevamente la tierra va a seguir siendo fértil y va a ser motivo para producir eso. Es que la lucha contra el narcotráfico no se resuelve en un día, ni en dos, ni en tres, sino requiere una perseverancia, una constancia, porque realmente los carteles de drogas están a la orden del día, son una ficha de turno. Fíjese usted, doctor Miguel, que el embajador de Estados Unidos afirma que el glifosato, como usted dice, además de ser muy eficaz para parar el crecimiento de la coca, ellos, según han encontrado en investigaciones científicas recientes,
concluyen que el uso del glifosato es seguro. Eso dice el embajador de Estados Unidos en Colombia. Y además afirma que en Estados Unidos se está utilizando e incluso en algunos países de Europa. Eso en consideración a que la evidencia científica que ellos tienen les ha permitido esas conclusiones. La seguridad del glifosato para las fumigaciones de cultivos como los que estamos hablando. Eso confirma lo que es la percepción de la gente hoy en día, de un sector de la población, y es que esto debe ser una petición de las FARC desde La Habana. Es muy coincidencial que al mismo tiempo se estén discutiendo otros temas en el momento en el que se debate la suspensión del glifosato. Y aún más cuando desde la misma Embajada de Estados Unidos se dice que el glifosato es seguro, que es muy eficiente para parar los cultivos de coca, que lo utilizan en Estados Unidos, incluso en Europa, pero que sin embargo pues, la Embajada de Estados Unidos va a ser muy respetuosa de la decisión que tome Colombia al respecto. Tenga en cuenta, doctor Carlos, que esta semana también hubo pronunciamiento de los voceros de las FARC en La Habana, argumentando que en otros países pues se había abolido el glifosato como medida de salubridad, pero todos son argumentos como traídos de cabellos. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la Viena, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El análisis de los temas más importantes del continente a través de Uno América, por la libertad y la democracia de América Latina. Emily Blasco publica en Venezuela un libro que se llama Boomerang Chávez, los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela. Recomendamos de manera muy especial a nuestros oyentes la lectura de este libro. Queremos analizar algunos de los apartes que trae, pero la verdad es que es un libro de lectura obligada para aquellos que nos interesa el tema de Venezuela, para aquellos que nos preocupa el rumbo que puede tomar Latinoamérica y principalmente Colombia con la amenaza del socialismo del siglo XXI. El libro va dedicado a los incrédulos. Todos en algún momento lo fuimos, dice en la dedicatoria del libro. Hay 11 capítulos, para destacar, por ejemplo, el número 3, que se llama Es verdad, añadimos votos falsos. Ya sabemos que se refiere entonces a los fraudes electorales que ha habido en Venezuela. El capítulo 5 habla de enriquecerse con el socialismo y el 6, el drogaducto bolivariano. Precisamente sobre este tema de la droga está dedicado el prólogo del libro que se titula Bajar al búnker. En este aparte del libro, el libro menciona a Hugo Chávez y a su ayudante personal, Lemsi Salazar. Comenta que desde el principio, cuando se inició como ayudante de Chávez, él empezó a tener evidencias de que la revolución chavista era un fraude. Este oficial de la Armada venezolana, Lemsi Salazar, decidió finalmente huir a Estados Unidos y contar todo lo que sabía. Pero antes de hacerlo, le ofreció sus testimonios, que son los que aparecen en algunas partes de este libro. Básicamente lo que se cuenta en el prólogo es que este joven oficial fue testigo de cómo Hugo Chávez negoció con los cabecillas de las FARC la compra de droga y la entrega de armas y de otro material militar a cambio de este suministro de narcotráfico. Él le cuenta que en compañía de Rafael Ramírez, que era ministro de Energía y presidente en ese entonces de PDVSA, y de Ramón Rodríguez Chacín, que era ministro del Interior, él pudo ver cómo se hacían las reuniones entre Chávez
estos personajes de la política venezolana: Iván Márquez, Rodrigo Granda y Raúl Reyes. Textualmente cuenta cómo Chávez les daba la orden de comprar a las FARC toda la mercancía que produjeran. Esto en un comienzo con la intención de, según dice el autor, quebrar el espinazo a Uribe. Más o menos podemos darnos cuenta de cuál era la intención que tenía el mandatario venezolano Hugo Chávez en ese momento. También cuenta sobre el general Hugo Carvajal, a quien apodaban El Pollo. Él fue jefe de la Dirección de Inteligencia Militar y también cuenta que tenía Hugo Chávez un teléfono directo para estar en contacto con el guerrillero Iván Márquez. Los cargamentos que llegaban a las FARC incluían uniformes, botas, computadoras, escáneres, fotocopiadoras, pero además tenía abundante cantidad de medicinas. Cuenta el libro que incluso el general Carvajal era el encargado de coordinar la atención médica de los campamentos que había para las FARC, tanto en territorio venezolano como en territorio colombiano. Parte de la actividad que tenía Carvajal, con su estrecha vinculación con las FARC, fue puesta de manifiesto cuando murió Raúl Reyes luego del ataque al campamento que tenía en la frontera con el Ecuador. En ese entonces hubo el acceso a la computadora de Raúl Reyes y se pudieron confirmar el comienzo de todas estas afirmaciones que se presentan en este libro. El testimonio que dio al autor del libro, Lemsi Salazar, incluyó también la afirmación de que Chávez había tenido la intención de crear un narcoestado en Venezuela y por tanto Estados Unidos apuntó directamente a este régimen, incluso a Cabello, como el operador del narcotráfico y los negocios ilícitos del régimen. En el año 2013 cuenta que Cabello le ordenó a Salazar, a Lemsi Salazar, organizar un viaje a la península de Paraguaná y allá este oficial de la Armada, Lemsi Salazar, ayudante de Chávez, fue testigo de cómo se embarcaba droga en lanchas rápidas. Cabello preguntó en ese momento que si están listas las hallacas. Hallacas es un plato típico venezolano, pero realmente lo que conocían con este título eran los paquetes o panelas de droga, se llaman también, pues allá las conocían como hallacas y efectivamente eso fue lo que embarcaron en ese momento. Esto, como ya mencionamos, sucedió en unas lanchas rápidas que salían con destino a Estados Unidos y muy probablemente de ahí a Europa. Inevitablemente estas eran coordinaciones que se hacían con las altas esferas del Estado. Posteriormente, un camión del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria llegó al Fuerte Tiuna y Lemsi Salazar fue testigo de que traía una serie de maletas con ciertos seguros, pero pudo ver el interior de una de ellas en las cuales había fajos de billetes de $100. Incluso cuenta que estos billetes eran nuevos. Como en el sitio donde estaba el camión allá en el Fuerte Tiuna no cabían todas las maletas, él se preguntó qué pasaría con todo este dinero. Pues más adelante pudo ver en fincas de Diosdado Cabello qué sucedía con este dinero. Y es que precisamente había espacios subterráneos en los cuales, bajando con escaleras especiales, en lo que se llama comúnmente un búnker, menciona incluso que alguno de ellos tenía 10 metros de largo, 5 de ancho, y tenía montañas de billetes apilados de pared a pared, y ahí Lemsi Salazar pudo determinar qué sucedía con todo el dinero de la droga
que llegaba producto de estos embarques. Lemsy Salazar en ese momento le contó a un compañero del equipo de seguridad, quien le dijo: hombre, yo también vi lo mismo en otros 2 búnkeres de Cabello, también con instalaciones eléctricas adecuadas, con instalaciones para retirar la humedad de los sitios y evitar el deterioro de los billetes. Pues lo curioso es que a este otro guardia lo culparon de varios delitos y en ese momento Salazar supo que era el momento de huir. Y ahí fue cuando entró en contacto con la DEA y hizo un viaje a Bahamas, donde se entrevistó con oficiales de esta oficina de Estados Unidos con la intención de huir hacia ese país. Después de hacer algunos intentos de huir, incluso en alguna ocasión a través de Colombia, decidió más bien ir a Madrid, aprovechando que estaba recién casado, no levantó sospechas, todo el mundo pensó que se iba de luna de miel, y de ahí Lemsy Salazar salió directamente para Washington, para Estados Unidos, en donde se ha convertido en un testigo estrella en contra de Diosdado Cabello por un caso, un juicio que tiene este político venezolano abierto en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York. Indudablemente es un libro muy interesante que vale la pena leer, vale la pena analizar, tiene unas revelaciones supremamente preocupantes sobre lo que ha sido el desarrollo de la situación del narcotráfico en Venezuela, el apoyo que recibe de algunos miembros del gobierno, inicialmente de Hugo Chávez y posteriormente de Maduro. Esto indudablemente el gobierno de Estados Unidos no lo ha publicado, a pesar de que se le ha insistido que haga públicas estas declaraciones, pero sin embargo, gracias precisamente a la posibilidad que tuvo el autor del libro de que le hicieran este tipo de comentarios, pues pudieron salir a la luz pública. Recomendamos este libro a nuestros oyentes. Es Boomerang Chávez, los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela. Esta es la doble mirada o la otra mirada de lo que realmente durante mucho tiempo fue un secreto a voces. Esto es una mirada desde el plano local, hablando desde Venezuela. No es el contenido de los computadores de Raúl Reyes y de otra serie de información y de evidencias que se incautaron, en donde se establecía que Chávez era el músculo financiero y enlace estratégico para las FARC en mucho de su relevancia y demás. Acá en alguna ocasión tuvimos el testimonio de un desmovilizado de la zona de frontera, donde nos manifestó que tuvo en alguna ocasión el evento en el cual salió herido en un combate con el ejército y lo llevaron, las filas de las FARC lo llevaron a Venezuela y lo atendieron en un batallón de sanidad venezolano y le dieron trato de celebridad y demás, donde realmente la alianza entre Fuerza Armada Venezolana y FARC era una realidad. Es muy interesante este documento, doctor Sierra, porque pues ya es una investigación, ya son unos argumentos muy propios del lado venezolano, distinto a lo que se ha ventilado por estos micrófonos, por otros medios de comunicación acerca de la cercanía de Chávez con las FARC. Qué bueno que desde Venezuela también quede esta documentación, distintas fuentes, pero hechos sobre realidades bastante semejantes. Hay que destacar que Emil Blasco es un importante personaje en el campo de las publicaciones, de los informes, de las investigaciones en Venezuela. Él ha sido corresponsal de la ABC. Él incluso obtuvo un premio de comunicación, el premio Vocento de comunicación, precisamente por sus noticias y sus exclusivas sobre el régimen de Chávez. Es una persona muy reconocida a nivel internacional. El libro está supremamente bien escrito
y narra de primera mano lo que cuenta este testigo, y realmente pues son situaciones muy reveladoras que con toda seguridad van a interesar muchísimo a la comunidad internacional y nos van a confirmar todo lo que ya descubrimos en su momento como publicado gracias a la obtención de los computadores de Raúl Reyes y de otros cabecillas de las FARC. Recomendamos pues entonces este libro, Boomerang Chávez, los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela. Es muy interesante y vale la pena leerlo para todos aquellos que nos interesa la situación del continente americano. Por supuesto, es un buen documento que esto sí hace parte de la memoria histórica que debe tener una realidad social y política de un país. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. ¡Ay, pilas, el piso! ¡Cuidado con el piso! Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Muchas gracias, señoras y señores, por habernos acompañado en el programa del día de hoy, análisis y reflexión de los temas de la actualidad nacional e internacional. Y quiero invitarlos para que nos acompañen en nuestra página www.verdadcolombia.org, que también visiten nuestra página de Uno América, www.unoamerica.org. Ahí van a encontrar los artículos de la actualidad nacional e internacional con análisis a profundidad. Nuestras redes sociales también, @verdadcolombia, pues para que nos escriban y nos sigan también. Nos interesa su opinión, es muy valiosa para nosotros. Y obviamente tenemos un canal en YouTube para que nos sigan ustedes también. Queremos invitarlos para que en 8 días nos encontremos ustedes y nosotros aquí a través de la cadena RCN de Colombia, con invitados, con profesionales, con los temas de la actualidad nacional e internacional. Para todos una muy buena semana. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @verdadcolombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.